Veamos ahora los métodos físicos de separación. Los métodos físicos de separación son métodos que me permiten separar los componentes de una mezcla sin cambiar la identidad de los mismos. Para determinar el método físico de separación más adecuado, es importante identificar el estado en el que se encuentra cada componente. Un método físico de separación es la separación magnética. Es un método que se utiliza para separar dos sólidos donde uno de ellos presenta propiedades magnéticas y puede ser atraído por un imán. Vamos a ver el siguiente video, donde se utiliza la separación magnética para separar los componentes de una mezcla de arena y limaduras de hierro. Acá vemos que al pasar el imán sobre la mezcla, las limaduras de hierro son atraídas por el imán y van separándose de la arena. De esta forma podemos separar los componentes de la mezcla sin cambiar la identidad de ninguno de ellos. Recordemos que el hierro posee propiedades magnéticas. De esta forma los podemos separar. En la decantación, por ejemplo, de dos líquidos, se utiliza lo que se llama una ampolla de decantación, que es lo que se ve en las imágenes. Un ejemplo es la decantación de una mezcla de agua y aceite, donde el aceite, al ser menos denso que el agua, se sitúa por arriba de este. Primero colocamos la mezcla de agua y aceite dentro de la ampolla de decantación. Se deja estar un tiempo para que se separen bien las dos fases y luego se deja salir de la ampolla el agua abriendo esta llave de paso que se llama robinete. Justo antes de que salga el aceite, se cierra la llave de paso, este robinete, y de esta forma puedo separar el agua que me queda en el vaso del aceite que queda dentro de la ampolla. La tamización es un método físico de separación que se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sólidos que poseen diferentes tamaños. Lo que se utilizan son tamices o coladores. Estos poseen diferentes tamaños de malla. Vamos a ver un ejemplo de la tamización, donde queremos separar una mezcla compuesta por piedras y arena. Colocamos la mezcla sobre el tamiz y vemos que la arena pasa a través del tamiz, debido a que el diámetro de partícula es mucho menor que el de las piedras. De esta forma obtenemos los componentes de la mezcla. La filtración es un método físico de separación muy utilizado en la vida cotidiana. Este me permite separar una mezcla de un sólido insoluble en un líquido, utilizando un filtro de papel o nylon u otro material. El sistema está formado por un embudo al cual se le coloca un papel de filtro y justo debajo del embudo se coloca un recipiente. Veamos la separación en un video. Vamos a ver la filtración de una mezcla heterogénea compuesta por agua e hidróxido de cobre. Mezclamos los componentes y armamos el sistema de filtración. El embudo, el papel de filtro y un vaso colector a la salida del embudo. Vertemos la mezcla, donde vemos que el agua atraviesa el papel de filtro y cae en el vaso, mientras que el hidróxido de cobre va a quedar retenido en el papel de filtro. De esta forma pudimos separar los componentes de la mezcla. Existen muchos métodos físicos de separación, pero la destilación va a ser el último que vemos en este video. Esta se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Un ejemplo es una solución formada por agua y acetona. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, mientras que la acetona posee un punto de ebullición de 56 grados centígrados. Es mucho menor. Veamos el dispositivo en una destilación simple. La solución a destilar se coloca en un balón de destilación, donde es calentada hasta que el componente con menor punto de ebullición comience a evaporarse. En ese momento se mantiene constante la temperatura. Al evaporarse el componente se separa del resto de la solución al pasar a un estado gaseoso.
Este gas que es liberado pasa a través del condensador, el cual posee algún tipo de refrigerante que baja la temperatura del gas hasta que éste condensa, pasando nuevamente al estado líquido. Este líquido será recolectado en un nuevo recipiente. De esta manera, el componente con menor punto de ebullición es separado del resto de los componentes. Veamos un video en el cual se destila una solución de agua y acetona. Vemos el sistema. Ya se colocó en el balón de destilación la solución. Ahí tenemos el termómetro. Se coloca el condensador. En este caso el refrigerante va a ser agua, que continuamente va a estar circulando por el condensador. Ahí vemos la entrada y la salida. Ahí vemos el recipiente colector. Siempre se verifica que el sistema esté bien cerrado para que no haya fugas de gas. Se enciende, se comienza a calentar la solución. Ahí vemos la cabeza de destilación donde vemos que se forma el vapor y el gas. Y acá se produce la condensación de ese gas. Y finalmente obtenemos la acetona en estado líquido. Con lo visto hasta ahora hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cómo separaríamos una mezcla compuesta por arena, alcohol y piedras? Una posible solución sería aplicar la filtración y luego la tamización. Primero, hago pasar mi mezcla a través de un papel de filtro. El líquido, que es el alcohol, va a atravesarlo, mientras que los sólidos, que son las piedras y la arena, van a quedar retenidos. Ahora, para separar la arena de las piedras, puedo utilizar la tamización. Selecciono un tamiz adecuado y coloco la mezcla de arena y piedras. La arena, que tiene un diámetro de partícula mucho menor que las piedras, va a pasar a través del tamiz, mientras que las piedras no. De esta forma, puedo obtener los tres componentes de mi mezcla separados aplicando métodos físicos de separación. Veamos el último tema de este video, que es la composición porcentual. Uno de los problemas cotidianos con los que se enfrenta la química es determinar la clase y la cantidad de elementos químicos que forman parte de una muestra que es analizada y en qué cantidad lo hacen. Estos resultados que se obtienen se reportan como porcentajes de cada elemento presente en la muestra. Esto se llama la composición porcentual. Esta indica cuánto tendría de cada sustancia o elemento el sistema si tuviese 100 unidades en total. Las unidades pueden ser masa, volumen o cantidad. Cuando encontramos cosas en la naturaleza, estas vienen en forma de mezclas, a veces de elementos y a veces de sustancias compuestas. Por ejemplo, en el aire. Si queremos conocer cuánto nitrógeno hay presente en la totalidad o cuánto oxígeno, o cuánto hay de una sustancia no deseada dentro de una muestra que parece pura, o a veces mezclamos cosas a propósito y queremos informar cuánto hay de cada elemento. Para esto nos sirve la composición porcentual. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la masa de nitrógeno y oxígeno que tengo en 100 gramos de aire. Para esto voy a utilizar el gráfico de torta que me da la composición porcentual del aire. Entonces el 100% corresponde a 100 gramos de aire, porque es una composición porcentual. En el 78%, en este caso que es de nitrógeno, voy a tener entonces 78 gramos de nitrógeno. Vamos al oxígeno. De nuevo, el 100% corresponde a 100 gramos de aire. En este caso, el 21% que es de oxígeno correspondería entonces a 21 gramos de oxígeno. En 100 gramos de aire tengo 78 gramos de nitrógeno y 21 gramos de oxígeno. Veamos el siguiente ejercicio. Nos pide que calculemos el porcentaje en masa de cada elemento en el dióxido de carbono. En este caso, el cálculo de la composición porcentual a partir de la fórmula es sencillo. Se calcula primero la masa molar del dióxido de carbono, utilizando las masas atómicas relativas que nos dan de dato. Esta nos da 44.
Recordemos ahora que por cada molécula de dióxido de carbono tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. La masa de una molécula de dióxido de carbono es 44 UMAS. La masa de un átomo de carbono es 12 UMAS y la masa de oxígeno es 16 UMAS, pero por 2 porque tenemos 2 átomos en la molécula. El porcentaje de carbono va a ser la masa de un átomo dividido la masa de la molécula de dióxido de carbono por 100 porque es una composición porcentual, lo que nos da 27,3%. Hacemos lo mismo para el caso del oxígeno. Debemos multiplicar la masa de un átomo de oxígeno por 2, debido a que una molécula de dióxido de carbono está formada por 2 átomos de oxígeno. Esto nos da que la composición porcentual del dióxido de carbono es de un 27,3% de carbono y un 72,7% de oxígeno. Con esto finalizamos el video número 10 de sistemas materiales y composición porcentual.